Buenos días, Favor Church. Buenos días, iglesia. Hoy día, un domingo más de nuestro servicio en línea. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana, pero hoy día, antes de comenzar el servicio, tenemos unos anuncios para ti y estoy aquí con mi hija. Ella es mi hija Grecia y juntos vamos a darles un par de anuncios de lo que está pasando hoy en día en Favor Church. Cuéntame, Grecia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay de nuevo en Favor Church en este mes de septiembre? Ok, solo que hay en este mes de septiembre va a estar bueno, va a estar increíble. Son los Connect Groups. Los Connect Groups volvieron a estar aquí en Favor Church. Va a estar excelente. Va a empezar el martes 22 de septiembre y van a haber 3 tipos de Connect Groups. Ajá. Youth, matrimonial y estudio bíblico. Wow, good. Es lo máximo, va a estar increíble. Por favor, anótate si eres joven, si tienes mi edad, 18, 17 años. Ajá. Anótate al de jóvenes si estás casado. Anótate al de matrimonio. Y de verdad te animo a que te metas al estudio bíblico porque yo también me voy a meter y va a estar súper bueno. Va a estar buenísimo. Sí, ¿qué es lo nuevo de esta temporada, papá? Dime, Hay, Groups. ajá. Hay algo nuevo, familia, que vamos a comenzar en los Connect Groups. Y esta temporada de los grupos de conexión, lo nuevo es que van a ser grupos de conexión con currícula. Es decir, en otras palabras, vamos a llevar un curso. Y como dijo Grecia, si tú estás casado, yo te animo. No te puedes perder esta temporada de grupos de conexión. Tenemos el privilegio de que este curso de matrimonios va a estar liderado por Wanda y Orlando. Son 2 líderes de la casa, 2 líderes de Favor Church y va a ser bueno. No te lo pierdas. Igual el estudio bíblico, vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios y los youth también va a ser bueno. Sí. Me preguntaron si me puede escribir a más de uno. Por supuesto que sí. Es más, aprovechalo. Aprovechalo. Va a ser virtual, va a ser vía Zoom. Así que no te lo puedes perder. No hay excusas. No hay excusas. Tienes que meterte sí o sí. Grecia, tú estuviste la última temporada en un grupo de conexión de youth. Sí, yo estuve con los ¿Qué jóvenes. es lo mejor que te llevaste de la temporada pasada de grupos de conexión? Fue increíble, honestamente. Pude hacer nuevas amistades, Ajá. amistades increíbles que hasta el sol de hoy soy amiga de esas personas, pero también pude crecer con esas personas, pude aprender nuevas cosas con esas personas. Es el mejor tiempo. Te conectas de una manera increíble a Dios y con esas personas es brutal. Te tienes que meter sí o sí. Así es. ¿Y ya te inscribiste? Sí. ¿A cuál te has inscrito? Me he inscrito a Estudio Bíblico y a Jóvenes. Vas a estar en Estudio Bíblico y en Youth. No te lo pierdas, te vuelvo a animar. Inscríbete, comienza el martes 22. Martes 22 de septiembre comienza el estudio bíblico, 7:30 de la noche. Miércoles Youth a las 7:30 también. Y los jueves el grupo de matrimonios 7:30 también. Ahí mismo, si todavía no te has inscrito, ahí estoy viendo los comentarios del Facebook. Inscríbete o dime, quiero inscribirme, quiero saber un poco más y te vamos a poner el link. Ahorita seguro también va a poner alguien el link ahí para que puedas inscribirte, pero te animo a que te inscribas. Ahí estoy viendo y quiero saludar a la gente que se está conectando. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Joseph, buenos días. Rosie, ¿cómo estás? Buenos días. No les voy a preguntar si ya se inscribieron, pero yo sé que ya se van a inscribir. Antes de continuar, familia, al final de esta parte del servicio voy a orar por unas peticiones de oración. Así que te pido, por favor, que ahí en los comentarios del Facebook, de la página del Facebook, pongas si es que tienes alguna petición de oración. Ahorita mismo, ahí están comentando. Hola, Adi. Pongan alguna petición de oración si es que la tienes. Este es el momento para orar. Así ¿Amén? es, familia, pero tenemos un anuncio más. Así es. Un anuncio súper emocionante que me pone los pelos de punta, por decir así, que es que el 26 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a estar en el parque de Church District, Wesley Chapel District Park. Vamos a tener un día en el parque, va a estar hermoso. RSVP al evento de Facebook. Si quieres ir, ven con toda tu familia, ven con todos tus amigos. Va a ser un tiempo increíble.
aquí mi papá va a compartir una palabra para todos ustedes. También les quiero decir que vamos a estar tomando todas las medidas de precaución. Vamos a estar usando nuestras máscaras, tomando nuestra distancia. Y va a haber hand sanitizer en cada lado del parque. Así que no se preocupen, va a estar todo bien, va a ser genial. Bueno. Tienes que venir, por favor. Así es, así es. Y familia, ese día es muy especial para Favor Church porque también vamos a celebrar como iglesia nuestro primer bautismo. El primer bautizo de Favor Church va a ser increíble. Y como dije, es una celebración. No te lo quieres perder. No te lo pierdas. Sábado 26 de septiembre, 4 de la tarde, Wesley Chapel District Park. Nos vemos ahí. Familia, y como dije, si es que tienes alguna petición de oración, quiero terminar este tiempo orando. Voy a leer los comentarios. Si hay alguna petición de oración, ahí hay un par de peticiones de oración que quiero terminar orando, pero este es el tiempo de orar por las peticiones de oración. Familia, si tú eres una de las personas como yo, que tenemos peticiones de oración, que tenemos cargas, que tenemos días difíciles, te animo a que ores conmigo en este momento. Amén. Hola Lucy, por ahí te veo también. Así que vamos a orar, Grecia. Vamos a orar, Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque como iglesia podemos venir a orar, Dios, a orar juntos por nuestras peticiones de oración, Dios. En especial, yo quiero orar en esta mañana, Dios, por la familia Ríos, por la familia de Marta Ríos, Dios, esta familia que tú pusiste en nuestro camino en Favor Church. Ellos están pasando por una necesidad, Padre, que han sido contagiados de coronavirus, pero declaramos en el nombre de Cristo Jesús sanidad para ese hogar, para esos niños, para esas personas mayores, y declaramos lo que dice tu palabra, Dios, que tú llevaste a la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias, Dios, clavándolas en la cruz del Calvario. Oramos por restauración, bendición para esa familia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, también oramos por Janet, Padre, que ella es una persona que ha llegado su petición de oración a nuestra iglesia. Ella está cursando un embarazo, Dios, pero es un embarazo delicado, pero creemos lo que dice tu palabra y declaramos, Dios, sanidad y un embarazo totalmente perfecto, Dios, como tú haces las cosas en la vida de Janet, y una protección especial en el nombre de Cristo Jesús para ese bebé que está en ese vientre. Dios, gracias por el privilegio y el honor de poder orar por nuestras peticiones delante de ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. 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 Familia, te animo a que inmediatamente ahí donde estás, vamos juntos a alabar a Dios. Así es, familia, pero antes de irnos, te animo a que te suscribas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para que no te pierdas absolutamente ninguna sorpresa, ningún evento que Favor Church pueda tener. Por favor, suscríbete, avísanos, suscríbete, salta ahorita de live, suscríbete y regresa. Así es, así es. Vamos juntos a alabar a Dios, familia.
Favor Church, bienvenido a nuestro servicio en español. Ha llegado la hora de alabar a nuestro Señor. Abran esos corazones y dejen esas alabanzas fluir para nuestro Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido por ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Cántalo de nuevo, iglesia. Ya no soy un esclavo del temor, no soy, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tú te encargas, Señor, de todos nosotros, Padre amado. Porque nosotros somos hijos tuyos. Como dijo esta canción, Favor Church, tenemos una nueva canción para ustedes que habla del temor. Nosotros no temeremos porque el Señor está ahí con nosotros. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios.
el Señor que en el control. Ten fe, pues los gigantes ya venció. No temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios. No temeré. No hay temor cuando estamos en el Señor. En fe y cree, su promesa llegará. En su gracia y su bondad, no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios. No temeré. No temeré. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Gloria a Dios. Tú me rodeas, tú me rodeas, Dios. Tú me rodeas, tú me rodeas, Dios. Tú me rodeas, tú me rodeas, Bendito es tu nombre, Señor. Que tú siempre estás ahí. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia,
presencia está en este lugar. Gracias porque tú estás aquí mientras te alabamos, mientras te adoramos, mientras declaramos que tu misericordia, tu bondad y tu gracia, Dios, están con nosotros. Y así lo creemos. Iglesia, en este momento queremos seguir declarando que la misericordia de Dios, su gracia, su bondad, su amor están con nosotros. Y como dice esta canción al comienzo, ten fe y cree. A tener fe en Dios, tener fe no solamente en tener fe en nuestra salud, tener fe en nuestras finanzas, tener fe con nuestros hijos, creerle a Dios que Él está en control de nuestros hijos, en control de nuestro hogar, en control de cada situación que podamos estar pasando, y eso incluye también nuestras finanzas. Y en este tiempo de dar, en este tiempo de tener la oportunidad, porque esta es una oportunidad que tenemos de ser parte de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, yo te animo a que tú seas parte, te animo a que tú tengas fe y creas que Dios está haciendo grandes cosas, porque lo está haciendo a través de nuestra generosidad. Y queremos siempre darte gracias, porque gracias a tu generosidad hay tantas cosas que podemos estar haciendo en esta ciudad y ayudando, bendiciendo a diferentes personas. Así que en este tiempo te animo, es muy fácil, diferentes formas que tenemos de dar. Puedes encontrarlas en la página web, puedes hacerlo mediante un mensaje de texto y ahí van a aparecer las diferentes formas. Es muy simple. No tienes que moverte de tu asiento, simplemente deja que el Señor Jesús te guíe, y si tú sientes en tu corazón ser parte de esto, hazlo, sé parte de lo que está pasando en esta ciudad. Amén. Vamos a orar en este tiempo por tu familia, por tus finanzas, porque creemos y sabemos que Dios está contigo siempre. Amén. Señor Jesús, gracias por un domingo más de estar contigo, un domingo más de venir a tu casa, Dios, así sea de una manera virtual, pero venir a tu casa, Padre, ser tu casa, ser la iglesia, Dios, juntos. Padre Santo, gracias por este tiempo. Yo te pido este tiempo de diezmos y ofrendas, que tú bendigas a cada persona que da con alegría, cada persona que da creyendo y sabiendo que tú tienes control de cada área de su vida, incluyendo de sus finanzas, sabiendo y queriendo ser parte de lo que tú estás haciendo en esta ciudad. Padre, te pido que bendigas cada familia, cada persona que está mirándonos en este momento, Dios. Gracias por cada una de esas vidas, Señor Jesús. Amén. Amén, iglesia. Increíble este tiempo, siempre es increíble alabar a Dios y continuar alabándolo también con nuestros diezmos y ofrendas. Pero ahora viene un tiempo super power, y es el tiempo de la palabra de Dios, y nuestro pastor Diego Bullón, mi esposo, va a venir para compartir una palabra con nosotros. Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio online. De verdad, es un honor y un privilegio siempre estar con ustedes, domingo 10:30 de la mañana, para compartir algo de mi corazón. Pero antes quiero darle las gracias a este equipo que Dios ha puesto delante de Favor Church. Ellos son mis héroes. Gracias, baby. Gracias, Kenneth. Por ahí está Rey. Kenneth también está por atrás. Otro Kenneth, Gonzalo. Los que estamos acá y el equipo que está atrás desde su casa, orando, estando en el host virtual, están intercediendo por nosotros en este momento. Gracias. Gracias realmente. Su disposición a mí me desafía cada día más, y somos privilegiados por tener este equipo. Amén. Amén, familia. La semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas que titulé A través de la tormenta. A través de la tormenta. Y hoy día vamos a seguir con esta serie de enseñanzas. Y es el segundo capítulo de la serie, la segunda parte de la serie, y yo creo que va a ser bueno, va a ser de bendición. Así que dile al que está a tu costado, ¿tienes dónde apuntar? ¿Ya sacaste tu lapicero o vas a utilizar tu celular? Dile al que está a tu costado, prepárate porque va a ser bueno. A través de la tormenta. Familia, solamente quiero volver a repetirlo, volver a animarte que estés atento a los grupos de conexión. No te lo quieres perder, familia. Comienza la semana del 21, 22, 23 de septiembre. Ahorita nomás en 2 semanas comienzan nuestros grupos de conexión.
estudio bíblico, grupos de matrimonios con Orlando y Wanda, líderes de la casa que yo amo con todo mi corazón. Si estás casado no te puedes perder. Conéctate, inscríbete a los grupos de conexión. El estudio bíblico va a ser liderado por mí. Voy a estar liderando un estudio bíblico. Vamos a escudriñar la palabra un poquito. Va a ser bueno. Si tú tienes alguna pregunta del evangelio, si quieres crecer un poquito en tu fe, no te puedes perder. No hay excusas, puedes estar en más de uno, por supuesto que sí. Va a ser a través de Zoom, va a ser virtual, desde la comodidad de tu casa. Martes 7:30, estudio bíblico. El miércoles para todos los jóvenes y el jueves para todos los matrimonios. 7:30, martes, miércoles y jueves. Ahí va a haber más detalle en esos links que están apareciendo ahorita en los comentarios en el Facebook. Atravesando la tormenta, a través de la tormenta. Familia, comenzamos la semana pasada, como dije, en esta serie de enseñanzas. Y recuerdo la enseñanza de la semana pasada cuando Jesús y sus discípulos estaban atravesando el mar de Galilea. Y si hay algo que me dejó en mi corazón, a mí personalmente, la enseñanza de la semana pasada, en este inicio de la serie, fue que Jesús les dijo a sus discípulos antes de subir al bote: vamos al otro lado, crucemos al otro lado, cruzaremos al otro lado. Yo confío en la dirección de Dios, yo confío en la palabra de Dios. Y Dios le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil. Sí, estamos viviendo una tormenta. Sí, estamos viviendo una pandemia que no sabemos lo que va a pasar aún el día de mañana. Pero sí sabemos, familia, que Dios te dio una palabra, que nuestro Dios te dio una dirección, y esa dirección para su iglesia y para tu vida es que cruzaremos al otro lado. Cruzaremos esta tormenta. Eso me tocó mi corazón en la semana pasada, en esta historia de la palabra de Dios. Pero hoy día vamos a compartir otra tormenta que tiene de protagonistas al Señor Jesús, como siempre, y a sus discípulos también. Déjame leerlo, por favor. Está en Mateo 14. Voy a leerlo rápidamente y después vamos a ir viendo versículo tras versículo para ver lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22, verso 24 en adelante. Dice: la barca ya estaba bastante lejos. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahí va a aparecer, me parece, en pantallas para que todos podamos leerlo. Dice: mientras tanto, esa es la versión exacta que quiero leer, familia, en esta mañana, la que sale en la pantalla. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra, ya que se había levantado un fuerte viento. Ellos luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada se acercó Jesús a ellos caminando sobre el mar, caminando sobre las olas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las olas, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «No teman, cálmense, soy yo soy». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo rescató. «Hombre de poca fe», le dijo, «¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Familia, déjame orar. Padre,
Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tú nos hables a través de cada detalle de tu palabra, de este evangelio que es poderoso. Dios, guía este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, la semana pasada mi esposa en el servicio en inglés estaba contando una pequeña historia y yo le dije, tengo que contar esta historia hoy día en el servicio de español. Hace exactamente 3 años un huracán pasó por aquí, por el sur de la Florida. No recuerdo exactamente el nombre, si lo tienes ahí, ponlo. Pero pasó un huracán por aquí, todos estuvimos, los que vivimos en el sur de la Florida, y nosotros decidimos en ese momento salir. Nosotros vivíamos en el sur de la Florida, bien al sur, en Miami, y en ese momento, debido a las circunstancias, debido a este huracán, decidimos salir de Miami y nos fuimos a la casa de mi padre en Alabama. Nos fuimos manejando con mi esposa y mis 3 hijas en ese momento. Y salimos, llegamos allá, disfrutamos unos días, un par de días, pero al día siguiente yo tenía que regresar a Miami por cuestiones de trabajo. Entonces tomé la decisión de salir, pero de ir en rumbo a Jacksonville. De Alabama crucé la Florida, pero para ir hasta la costa de la otra costa del océano Atlántico, la costa de allá, y quise cruzar hasta Jacksonville diciendo, ya duermo en Jacksonville, espero que pase un poco la tormenta y después regreso. Esa fue la decisión que tomé, pero no fue una decisión acertada, porque realmente nunca he estado en una tormenta en el mar, pero sí puedo decir que he estado cerca a una muy fuerte tormenta manejando un auto. Estábamos llegando a Jacksonville con mi esposa, mis hijas estaban dormidas en el auto y se desató una tormenta. En ese momento yo no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero después supe que era parte del huracán, parte de las ondas del huracán que estaba pasando esa tarde, noche por Jacksonville. Familia, fue tan grande la tormenta que mi auto era una Dodge. Yo tenía una Dodge. Era una camioneta relativamente grande, pero esta camioneta se movía así en la pista, para un lado y para el otro. No había nadie en ese momento en Jacksonville, en la entrada de Jacksonville. Estaba completamente vacío. Realmente fue un momento de terror. Fue un momento de terror donde realmente mi esposa no me va a dejar mentir. Tuve miedo por la vida de mis hijas. No por mi vida, no, era el miedo que sentía por la vida de mis hijas. Y lo curioso para cerrar la historia era que el hotel donde estábamos llegando, para llegar al hotel teníamos que cruzar un pequeño puente. Era un pequeño puente de solamente una vía, no era un puente grande, era un pequeño puente que cruzaba una bahía, un pedazo de la bahía de ahí en Jacksonville. No recuerdo exactamente el nombre. Y el agua estaba casi al nivel del puente. Casi al nivel del puente, y realmente fue de terror porque teníamos que cruzar para llegar al hotel. Y en ese momento, familia, realmente la fe de mi esposa y mi fe, y digo la fe de mi esposa porque creo que nunca vi orar a mi esposa como ese día. Realmente nunca la vi orar como ese día, pero realmente dejamos de lado un poco el temor y comenzamos a descansar en las fuerzas de Dios en ese momento. Comenzamos a declarar la palabra y gracias a Dios llegamos al hotel. El lobby estaba completamente inundado, no había luz en el hotel. Los árboles estaban... Era una película de terror. Al día siguiente, cuando amaneció, las calles de Jacksonville estaban llenas de agua. Yo no lo sabía y me sorprendió tanto ver una situación así. Pero realmente, si nunca has estado en una tormenta, esa es mi experiencia. Pero lo que rescato es que dejé en ese momento de lado el temor tan grande que sentía y comencé a declarar la palabra de Dios. Y cuando recuerdo ese momento,
familia, es que recuerdo esta palabra que Dios nos trae el día de hoy en otra tormenta, nuevamente con sus discípulos. Pero ahora, a diferencia de la tormenta anterior, Jesús estaba en la barca. Ahora Jesús no está en la barca. Jesús no estaba con los 12 discípulos en esta oportunidad. La vez anterior Él estaba con ellos. Y hay 3 principios que creo que van a ser de mucha bendición el día de hoy para ti y para mí. Así que apúntalo, por favor. El primer principio es: Dios está en control. Dios está en control. No importa el tamaño de la tormenta, no importa si la tormenta es en el mar, si la tormenta es en tierra, si estás en un bote, si estás en un auto, Dios tiene el control. Esta historia comienza diciendo, familia, que los discípulos estaban en problemas, que los discípulos estaban en medio de la noche en grandes problemas. Dice la palabra de Dios que estaban luchando, y eso es lo primero que llama mi atención. La palabra o este verbo, que estaban luchando. ¿Cuántos de nosotros, familia, estamos cansados en medio de esta tormenta que estamos viviendo, de la situación particular que tú puedes estar viviendo? Yo estoy cansado de luchar por mis fuerzas. Yo estoy cansado de luchar con mis fuerzas. Y estos discípulos estaban en medio de la noche luchando, dice la palabra de Dios, luchando, pero no estaban llegando a ningún lado. Es más, dice la palabra de Dios que estaban corriendo peligro, que estaban en mucho peligro. En otras palabras, la barca se debía estar hundiendo. El agua, las grandes olas debían estar encima de la barca. Familia. Yo creo que Dios, en medio de esta tormenta, quieres que tú dejes de luchar con tus fuerzas. Dejes de luchar con tus fuerzas y comiences a descansar en las fuerzas de Dios. Yo no puedo más. Yo no sé cuál es tu situación en particular, pero yo ya me cansé de luchar con mis fuerzas en medio de esta pandemia. Yo ya me cansé de escuchar las noticias, yo ya me cansé de los comentarios, yo ya me cansé de las excusas en medio de esta pandemia. Yo decido comenzar a descansar en las fuerzas de Dios, porque sé que en medio de una tormenta, con mis fuerzas, no voy a poder. Con mis fuerzas no voy a poder. Yo creo que Dios quiere que yo comience a remar, pero con sus fuerzas. Porque en otras versiones dice que los discípulos estaban remando, pero no llegaban a ningún lado. Yo quiero seguir remando, pero no con mis fuerzas. Yo quiero seguir remando en medio de este coronavirus, pero no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, familia. Luchar con tus fuerzas en medio de una tormenta no te va a llevar a ningún lado. Pero luchar y remar con las fuerzas de Dios, yo creo que la promesa de Dios se va a cumplir. Vamos a llegar al otro lado, familia. Dios tiene el control de tu tormenta. Dios tiene el control de tu situación. Dice la palabra de Dios, familia, que los discípulos estaban en medio de la noche. Específicamente, las versiones dicen que era la 4ª vigilia de la noche. Ahí esta versión dice que era las 3 de la mañana. La 4ª vigilia de la noche significaba el último tramo de la noche, entre las 3, 4, 5 de la mañana. Eso es la 4ª vigilia de la noche. Dice que los apóstoles estaban en medio de ese momento luchando con las olas, pero Jesús se les acercó. Sígueme con esto, por favor, familia. En la palabra de Dios, la noche significa el momento más difícil de tu vida. La noche significa el momento más oscuro. La noche significa tal vez tu situación en medio de este coronavirus. ¿Cuántos de nosotros estamos sin poder ver lo que va a pasar, sin tener una respuesta sobre esta pandemia?
Eso significa la noche. Pero sígueme con esto, por favor. La palabra de Dios dice que en medio de la noche Jesús se acercó. Y creo que la palabra de Dios menciona la hora, porque tú sabes cuál es el momento más oscuro de una noche. El momento más oscuro de una noche es las 3 de la mañana. El momento más oscuro de una noche es las últimas horas antes de amanecer. Ese es el momento más oscuro, y yo creo que la palabra de Dios menciona este detalle no en vano. Menciona este detalle con un propósito, y ese propósito es saber que Dios en medio de nuestra noche más oscura se está acercando a ti. En medio de la noche más oscura, Jesús, dice la palabra, comenzó a acercarse a los discípulos. Comenzó a acercarse a los discípulos en medio de esa noche oscura. En medio de esa noche oscura, Jesús se acercó. Ahora la pregunta que yo te hago: ¿tú reconoces la presencia de Dios que se está acercando a ti en medio de la noche? ¿Tú reconoces la presencia de Dios? Los discípulos, dice la palabra de Dios, que no lo reconocieron. Jesús se acercó en medio de su noche, pero ellos no lo reconocieron. Es más, dice la palabra de Dios que lo confundieron con un fantasma. Lo confundieron con un fantasma. Exactamente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué creo yo, familia, que lo confundieron? Y este es uno de los principios que quiero decirte. Es que por lo general la noche genera temor. Por lo general la noche genera temor, y muchas veces el temor no te deja reconocer la presencia de Dios. Muchas veces el temor, cuando tú eres gobernado por el temor, cuando el temor dirige tu vida, no te deja reconocer la presencia de Dios. Estos discípulos, dice la palabra de Dios, que estaban aterrados en medio de la noche más oscura, luchando con todas sus fuerzas, estaban aterrados y no reconocieron la presencia de Dios que se acercaba a ellos. Jesús se acercaba a ellos y ellos dijeron: es un fantasma, es un fantasma. Familia, no dejes que el temor dirija tu vida. No dejes que el temor sea la brújula que te dirija para que tú tomes pasos y decisiones en tu vida, porque muchas veces el temor no te va a hacer reconocer la presencia de Dios, y sobre todo muchas veces el temor, y escúchame esto por favor, muchas veces el temor te va a hacer buscar esas respuestas que necesitas para la tormenta que estás viviendo en lugares equivocados. Muchas veces el temor te va a hacer buscar las respuestas en lugares equivocados, familia. Muchas veces el temor te va a hacer buscar ayuda en lugares equivocados. Familia, déjame decirte esto: tú no puedes buscar respuestas a una tormenta lejos de la presencia de Dios. Tú no puedes buscar respuestas a tu angustia en el horóscopo. Sígueme por favor. Tú no puedes buscar respuestas a tu depresión con el cigarrillo. Tú no puedes buscar respuestas a una situación que estás pasando en tu vida con otra situación lejos de la presencia de Dios. El único lugar donde tú vas a encontrar respuestas a la tormenta que estás viviendo, a la angustia que estamos pasando, es en la presencia de Dios. Pero muchas veces el temor no te deja reconocer la presencia de Dios. Solamente tú puedes encontrar respuestas en la presencia de Dios. Y dice la palabra que Jesús se acercó a sus discípulos. Jesús se acercó a sus discípulos y mira, creo que la palabra de Dios, hay detalles específicos que nos dicen grandes verdades. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban luchando en medio de la noche con todas sus fuerzas, y dice que con grandes olas. Agarra bien esto por favor, Favor Church. Estaban luchando con grandes olas.
Puede ser que hoy día tú estés luchando con grandes olas. Puede ser que hoy día tú estés luchando con grandes dificultades, con esas grandes olas que se pueden llamar coronavirus. Apúntalo. Esta gran ola se puede llamar coronavirus. Apunta por favor esto, familia. Puede ser que esta tormenta que tú estás luchando, ya estés cansado de esta tormenta te tiene agobiado. Esta tormenta, estas grandes olas pueden estar sobre tu cabeza en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Pero escúchame bien, Dios se está acercando a ti, Jesús se está acercando a ti, y agarra bien esto, caminando sobre las olas, caminando sobre esas grandes olas que ya no puedes lidiar tú. ¿Y sabes por qué Jesús te está acercando, caminando sobre las olas? Para hacerte recordar que tu problema, que la dificultad que puedes estar pasando está bajo los pies de Jesús. Jesús está caminando sobre las olas. Por muy grande que sea tu tormenta, está bajo los pies de Jesús. Por muy grande que sean tus enemigos, dice la palabra, están bajo los pies de Jesús. Jesús comenzó a caminar sobre las olas para que tú y yo recordemos que por más grande que sea este coronavirus, está bajo los pies de nuestro Dios. No hay ola más grande que tú puedas lidiar que no está bajo los pies de Jesús. Jesús caminó sobre las olas, y creo que fue con un gran propósito, para que tú y yo recordemos que por más grande que sea tu dificultad, que por más grande que sea esta pandemia, está bajo los pies de mi Dios, está bajo los pies de Jesús. No dejes que el miedo te controle, deja que Dios controle tu temor. Dios está en control, familia. Voy avanzando. El segundo principio es: Dios está por ti. Dios está en control, Dios está por ti. Familia, me encanta esta frase. Me encanta esta frase: Dios está por ti, no en contra de ti. Muchas veces en mis 37 años de vida he escuchado que Dios tiene algo en contra de su pueblo, y hasta he llorado cuando alguna vez he escuchado esto. Dios ama a su pueblo, Dios ama este país, Dios ama a su iglesia, Dios está por ti, Dios no está en contra de ti. Él se sacó su misma carne, se hizo hombre para morir, y morir de la peor manera, para que tú y yo seamos salvos. ¿Cómo eso puede decir que Él está en contra de mí, si Él mandó a su propio Hijo para que yo sea salvo, para que yo sea libre? Dios está por ti, familia. Dios no está en contra de ti. Y me encanta porque el Señor se acercó a sus discípulos en medio de la noche, caminando sobre las olas, caminando sobre esas grandes olas, y dijo: cálmense, yo soy. Cálmense, yo soy. Estas dos palabras, yo soy, familia, es una de las mejores maneras que yo puedo describir a mi Dios. Cuando Dios llamó a Moisés para que Moisés vaya a rescatar a su pueblo, al pueblo hebreo, de las manos de Egipto, de Egipto, Él le dijo: anda y diles que te manda el yo soy. Y yo quiero que tú hagas el ejercicio el día de hoy conmigo. Jesús dice: cálmense, yo soy. Puntos suspensivos. Yo quiero que el día de hoy, ahí en el Facebook, comiences a llenar esos espacios en blanco, ese espacio en blanco. ¿Quién es Dios para ti? Yo soy, te está diciendo Dios. Cálmate, yo soy tu proveedor. Cálmate, yo soy tu sanador. Cálmate, yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy Jehová Jireh. Yo soy Jehová Nisi. Yo soy Jehová
Rafa, yo soy. ¿Quién es Dios para ti? Cálmate, dijo Jesús. Yo soy. Yo soy. Llénalo como tú quieras, porque ese espacio en blanco, al ser llenado para ti, va a ser lo que significa Dios para ti. Yo soy. ¿Quién es Dios para ti? Yo soy. Cálmate. No tengas miedo. Yo estoy aquí, dice el Señor, porque se acercó a sus discípulos y les dijo eso. Cálmense. Yo soy. Yo estoy aquí. Yo soy el que ha venido a calmar tu tormenta. Yo soy el que ha venido caminando sobre tus problemas. Yo soy el que ha venido a darte la respuesta que tú necesitas. Yo soy. Familia, me encanta la historia porque entra a tallar ahora uno de mis personajes favoritos después del Señor Jesús en la Biblia. Pedro. Pedro, el gran Pedro. Y me encanta Pedro porque Pedro era una persona atrevida, era una persona aventada, era una persona tal vez que no medía las consecuencias. Y él era aventado. Y me encanta Pedro, porque aquí dice que Pedro fue el primero en la barca, y en la barca estaban los otros 11 discípulos, ¿ok? Él fue el primero y el único, porque la palabra de Dios no menciona a otro en ese momento, solamente que dice que Pedro dijo: Señor, si eres tú, yo quiero ir a ti. Señor, si eres tú, yo quiero ir a ti. Hay un detalle que llama mi atención de Pedro, familia. Jesús se acerca a ellos y habla: no tengan miedo, yo soy. Y el primero que reacciona fue Pedro. ¿Sabes a qué reaccionó Pedro? Reaccionó a la voz del maestro. Reaccionó a la voz de su Señor. Las ovejas, familia, conocen la voz de su pastor. Pedro inmediatamente reconoció, en medio de su duda, en medio de la tormenta, reconoció la voz del Señor Jesús. Y le dijo: yo quiero ir a ti. Mándame que yo vaya a ti. Pedro era apasionado, familia, por estar con el Señor Jesús. Pedro siempre era apasionado por defender al Señor Jesús. Me acuerdo cuando sacó la espada y quiso defender al Señor Jesús. Siempre Pedro fue apasionado por el Señor Jesús. Tuvo momentos difíciles, como yo, muchos, pero fue apasionado por el Señor Jesús. Él quiso salir de la barca, aventarse de la barca para ir con el Señor Jesús. Yo quiero salir de mi bote en esta mañana, familia. Yo quiero y te invito a ti a que hoy día salgas de tu bote. ¿Tú quieres ser como Pedro o quieres ser como los otros 11 que se quedaron en la barca? Porque es verdad, ellos se quedaron en la barca. Me imagino que ellos siguieron luchando para que la barca no se hunda. Me imagino ellos seguir luchando, pero Pedro decidió salir de la barca. ¿Toma riesgos? Por supuesto que sí. Pedro tomó un gran riesgo. Era una tormenta, dice la palabra de Dios. Y no sé qué piensan ustedes, chicos, aquí, pero ¿cuál es el lugar más seguro? ¿El bote o estar fuera del bote en la tormenta? El bote. Ahí tenemos a Gonzalo, que ha sido muchos años marino, y no me va a negar que en medio de una tormenta siempre el lugar más seguro va a ser el bote. Siempre va a ser el bote. No creo que tú te tires al agua en medio de una tormenta y pensando: voy a estar más seguro allá. Familia, Pedro tomó la decisión de dejar el bote en medio de la tormenta. En otras palabras, tomó la decisión de dejar su lugar seguro, de dejar la compañía de los otros 12, de dejar tal vez ese momento la barca que le traía seguridad. Él decidió dejar el lugar
seguro, familia. Sígueme con esto. En medio de una tormenta, tú no estás más seguro en el bote. En medio de una tormenta, tú estás seguro cerca de la presencia de Dios. Cualquiera que sea la situación, por más grande que sea la tormenta, tu lugar seguro siempre va a estar cerca de la presencia de Dios. Pedro lo entendió muy bien y salió del bote, salió de la barca y fue a estar cerca del Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice que Pedro le dijo: quiero ir a ti, ordena que vaya a ti. Él no dijo: Dios ordena que esta tormenta se detenga. Él no dijo: Dios ordena que yo camine sobre las aguas. Lo que él dijo: Señor, quiero ir a ti, quiero estar cerca de ti. Familia, en medio de nuestra tormenta, mi oración no es que Dios calme esta tormenta. Mi oración es que yo esté cerca del Señor Jesús en medio de la tormenta, porque esta tormenta puede durar una semana, puede durar 6 meses, puede durar 3 años, yo no lo sé, pero lo que yo quiero es estar cerca de la presencia de Dios, cerca de la presencia de Jesús en medio de la tormenta. Sal de tu bote, sal de tu bote y anda a la presencia del Señor. Familia, Pedro caminó sobre las aguas. Por supuesto que sí, y de esto podemos tener otra serie de enseñanzas, ¿sí o no, Kenneth? Podemos tener muchas series acerca de solamente cuando Pedro caminó sobre el agua. Pero solamente hay un principio que tocó mi corazón esta semana y es lo que te quiero decir. Pedro caminó sobre el agua, familia. Y muchos dicen: ¿por qué no creíste, Pedro, y seguiste adelante? Y yo digo: ¿y los otros 11? Es muy fácil decir: Pedro, pero si ya estabas caminando en tu milagro. Y yo digo: ¿y los otros 11? Yo hubiera sido uno de los 11. No sé tú. Pero mira lo que pasó con Pedro. Y te hago la pregunta: ¿qué hundió a Pedro, familia? ¿Qué hundió a Pedro? Pedro salió del bote y puso su mirada en Jesús y comenzó a andar sobre las olas. ¿Qué hundió a Pedro? Las grandes olas, los grandes vientos que había en ese momento, toda la situación difícil hundió a Pedro. El coronavirus hundió a Pedro, vamos a decirlo así. La tormenta hundió a Pedro, familia. No, lo que hundió a Pedro fue que Pedro quitó la mirada del Señor Jesús. Lo que te va a hundir, lo que me va a hundir en medio de esta tormenta no es este coronavirus. Lo que te puede hundir es quitar la mirada del Señor Jesús, es quitar la mirada de su presencia, es buscar respuestas lejos de la presencia de Dios. Familia, a Pedro no lo hundió las olas, los vientos. Lo hundió cuando quitó la mirada del Señor Jesús. Cuando te enfocas en las circunstancias, cuando te enfocas en la tormenta, cuando te enfocas en el coronavirus, te vas a hundir. Pero cuando te enfocas en Jesús, vas a avanzar. Pedro avanzó en su milagro porque mantuvo la mirada en Jesús. Eso es lo que nos hace victoriosos en medio de esta tormenta. No importa si la tormenta es suave, no importa si la tormenta es fuerte, no importa si dura un mes, si dura un año. Lo que te va a hacer a ti cruzar hacia el otro lado es mantener tus ojos en Jesús. Dios está por ti, familia. Y voy avanzando y cerrando con esto, familia. El tercer principio: Dios es el mismo. Dios tiene el control, Dios está por ti y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre.
Familia, la palabra de Dios dice, y voy corriendo un poquito, que Jesús extendió la mano cuando Pedro se comenzó a hundir. Pedro se comenzó a hundir y Jesús inmediatamente, dice la palabra, que extendió la mano para agarrar a Pedro. Repite conmigo: la mano de Dios. La mano de Dios. Yo creo que cada palabra de este libro tiene un significado. La mano de Dios, familia. La mano de Dios está por ti. La mano de Dios siempre ha estado contigo. ¿Y cuántos de los que me están mirando pueden decir lo mismo que yo? Aún cuando estuve en lugares que no debía estar, aún cuando tomé decisiones que no tenía que tomar, la mano de Dios estuvo conmigo. Yo lo puedo decir como testimonio vivo. La mano de Dios siempre aún estuvo conmigo, aún en mi duda. La mano de Dios estuvo por Pedro, aún en su duda. Porque Pedro claramente se desenfocó del Señor Jesús. Sígueme. Se desenfocó del Señor Jesús. Se enfocó en sus circunstancias. Se enfocó en cualquier otra cosa. Pero aún así, en su duda, la mano de Dios estuvo lista para Pedro. La mano de Dios siempre te sostuvo el día de ayer. La mano de Dios te sostiene hoy. La mano de Dios te sostendrá mañana. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La mano de Dios no te va a soltar. Hay un pasaje en Juan 10:28, solamente lo menciono, que Jesús mismo dice: nada te podrá arrebatar de la mano de Dios. Nada, ni aún tu momento de duda. Porque en el momento de duda de Pedro, la mano de Dios estuvo ahí. Dios es el mismo. Dios es el mismo, familia. Y estaba meditando en esto acerca de los discípulos. Ellos ya habían vivido un episodio antes, unos capítulos antes en el Evangelio. Ellos ya habían vivido con el Señor Jesús un episodio muy parecido, pero Jesús estaba en el bote en ese momento. Y yo leía y decía, y mira lo que yo decía: pero ¿por qué dudaron otra vez estos discípulos si ya habían vivido de primera mano el poder de Dios? Y nuevamente dudaron. Y estaba meditando en eso. Y te soy sincero, en ese momento vino una palabra tan fuerte a mi espíritu y me dijo: ¿por qué estás dudando tú, Diego? ¿Por qué estás mirando a los discípulos y por qué no te miras tú en el espejo? ¿Acaso Dios no lo hizo una vez en el pasado? ¿Acaso Dios no lo ha vuelto a hacer? ¿Acaso Dios no lo va a volver a hacer? Dios es el mismo, familia. A veces creemos que Dios puede sanarnos de una enfermedad, pero a veces decimos: Dios no puede salvar mi matrimonio. O a veces: Dios está en medio de mis finanzas, pero Dios no puede con mis dolores de cabeza. Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo una vez, Dios lo va a hacer 2 veces, familia. Y cierro con esto. Esta historia acaba diciendo que Pedro y Jesús regresaron a la barca. Ahí dice en el verso 32, cuando subieron a la barca, en plural, cuando Pedro y Jesús subieron a la barca. Hay mucho que compartir aquí, familia. Solo te la suelto. Pedro caminó sobre las aguas. Para regresar al bote, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y sabes por qué caminó sobre las aguas, familia? Porque estaba en la presencia de Dios, porque Jesús estaba con él. Sin importar la tormenta, porque la palabra de Dios dice que la tormenta se calmó cuando subieron a la barca.
Pero para llegar a la barca también hubo tormenta. Pedro pudo caminar nuevamente sobre el agua por la presencia de Dios. Pedro dudó, pero nuevamente caminó. ¿Y sabes qué significa eso, familia? Que tú siempre vas a encontrar restauración en la presencia de Dios. Pedro dudó, Pedro se hundió, la mano de Jesús lo rescató, y no solo lo rescató, sino lo restauró, y Pedro volvió a caminar sobre las aguas y llegó al bote. Yo quiero ser restaurado de mi duda, yo quiero ser restaurado de mi desenfoque en medio de la tormenta, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Subieron al bote y la tormenta se detuvo. Si tú estás pasando una tormenta difícil, familia, Dios quiere subir a tu bote esta mañana. Dios quiere subir a tu bote esta mañana para calmar la tormenta. La tormenta se calmó cuando Jesús subió al bote. Cuando Jesús subió al bote, familia. Y cierro. ¿Sabes cuál es lo más maravilloso de las tormentas? El último versículo de esta historia dice que Jesús subió al bote y los discípulos lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Las tormentas en nuestra vida, familia, nos van a revelar el verdadero propósito de nuestro Dios. Nos van a revelar quién es realmente nuestro Dios. Las tormentas en tu vida van a revelar el poder de nuestro Dios. Los discípulos lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Familia, yo quiero que Jesús esté en mi bote. Yo no sé tú, pero este es el momento que tú puedes invitar a Jesús a que suba a tu bote y que se cumpla la palabra, que la tormenta se calme. Si tú nunca has hecho una oración invitando al Señor Jesús a que suba a tu bote, esta es tu oportunidad. Siempre al final de cada servicio invito a la gente que nos está viendo vía Facebook Live a que tú puedas hacer una oración desde donde estás. Es una oración sencilla, pero es una oración poderosa. Y el significado de esta oración es: Jesús, te invito a que subas a mi bote. Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Jesús, te invito a que entres en mi vida. Si tú nunca has hecho una oración así, es sencilla. Yo te voy a animar que cierres tus ojos y pienses en Jesús y repites esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy día quiero invitarte a subir a mi bote. Hoy día quiero invitarte a entrar en mi vida. Hoy día abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados y enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, si usted ha hecho esta oración, felicidades. Felicitaciones. Es la mejor decisión que tú has tomado en tu vida. Si es de tu comodidad, puedes poner tu nombre ahí, puedes llenar la tarjeta de conexión. Pero quiero ser parte de esta nueva aventura que tú vas a empezar ahora con el Señor Jesús, y quiero que sepas que tienes una iglesia que está por ti. Familia, espero que haya sido de bendición esta segunda parte de esta serie de enseñanzas a través de la tormenta. Mantente conectado esta semana a través de la página de YouTube, del Facebook y del Instagram para más novedades de Favor Church. Que Dios me los bendiga. Nos vemos.